Buenas noches, Magíster. Nuestro grupo va a hablar a favor sobre el texto de Sebastián Fauré, titulado Con las 12 pruebas de la existencia de un Dios. Esta es una obra muy provocadora que nos hace reflexionar sobre la existencia de Dios desde un enfoque racional y crítico. Eh, Uno de los grandes aciertos de este texto es que no se limita a negar la existencia de Dios desde una perspectiva emocional, sino que utiliza la razón y la evidencia para analizar los supuestos que sustentan las creencias religiosas. Farah argumenta que la falta de pruebas tangibles, las contradicciones internas que existen en las doctrinas o en las diferentes religiones y la explicación natural de los fenómenos del universo que ponen en duda la existencia de un ser supremo, como el que muchas religiones postulan. Este texto no solo nos hace reflexionar sobre la religión, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras creencias y a buscar comprensiones más profundas y fundamentadas de nuestra realidad. Si existe un Dios, ¿por qué existe guerras? ¿Por qué existe sufrimiento? Es algo que todos nos tendríamos que preguntar. Una idea muy interesante que plantea Fourier es la inconsistencia del mal. Se pregunta, si Dios es tan todopoderoso y bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Mirando a nuestro alrededor con desastres naturales, guerras y el dolor de las personas, es un poco difícil seguir creyendo en un Dios que se preocupa por nosotros. Esto realmente nos hace pensar sobre lo que creemos y sobre la realidad en la que vivimos. Personalmente creo que es fundamental cuestionar estas creencias, especialmente en un mundo lleno de sufrimiento. Fourier señala que muchas personas separan la figura de Dios de lo que hacen las religiones, pensando que los problemas en la iglesia no afectan la existencia de Dios. Pero él dice que deberíamos cuestionar la propia idea de Dios, no solo la que hacen los religiosos. A lo largo del libro, Fourier nos da ejemplos claros que ayudan a entender por qué cree que las pruebas tradicionales de la existencia de Dios no son válidas. En lugar de aferrarnos a creencias antiguas, necesitamos mirar más allá y basarnos en la lógica y en lo que vemos en el mundo. En resumen, las 12 pruebas en la inexistencia de Dios nos invita a cuestionar nuestras creencias. Fourier nos anima a pensar de manera crítica y a usar la razón para comprender nuestra realidad. Creo que es un enfoque necesario en nuestros días, ya que nos impulsa a ser conscientes de nuestras convicciones y de cómo afectan nuestras vidas. Buenas tardes, Magíster. De mi parte, estoy a favor del presente libro porque el libro pone énfasis en la importancia de la ciencia y el pensamiento racional para entender el mundo que nos rodea. Actualmente, la ciencia predomina y las investigaciones buscan explicar pruebas de la existencia de las cosas, en un contexto en el que el conocimiento científico ha avanzado de manera significativa. El libro se mantiene relevante al señalar que las explicaciones religiosas no son necesarias para comprender los fenómenos del mundo natural. Además, Brigmont no busca atacar a los creyentes, sino a las creencias en sí mismas. Esto lo convierte en una obra que promueve el proceso por la libertad de pensamiento, reconociendo que las personas tienen derecho a creer lo que deseen, pero que también es necesario cuestionar las creencias que no tienen fundamento empírico ni lógico. Bueno, primero, Faure argumenta desde la ausencia de evidencia empírica. La ciencia exige pruebas para validar afirmaciones. Hasta ahora no hay evidencia que confirme la existencia de una entidad divina. Los fenómenos naturales pueden explicarse sin recurrir a seres sobrenaturales. Se enfoca también en el problema del mal. Si Dios es omnipotente y benevolente, ¿por qué existe el sufrimiento y la injusticia en el mundo? También aborda la contradicción de las diferentes religiones, ya que estas religiones presentan conceptos de Dios y doctrinas muy contradictorias. Esta apunta más hacia una construcción cultural más que hacia una verdadera divinidad. También argumenta la evolución. La teoría de la evolución explica la diversidad de la vida sin necesidad de un creador. La complejidad de los organismos y su adaptación al entorno son resultados de procesos naturales observables. La
Irrelevancia de la hipótesis de Dios en la explicación de fenómenos naturales y morales. Muchas explicaciones antes atribuidas a Dios han sido reemplazadas por conocimientos científicos. En conclusión, la falta de evidencia empírica, el problema del mal, las contradicciones entre religiones, la teoría de la evolución y la irrelevancia de Dios apoyan firmemente la inexistencia de Dios. Faure nos invita a adoptar una perspectiva racional y crítica sobre esta cuestión fundamental.